Bienvenidos a su programa Destinos del Color y el Verbo. Querido público, mi nombre es Enrico Díaz Bernuy, aquí en su programa Destinos del Color y el Verbo. Y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la palabra carnaval. Bienvenidos. La palabra carnaval es el tiempo de 3 días que precede al miércoles de cenizas, con el que da comienzo la cuaresma. Tradicionalmente es un tiempo de licencia en el que se suspenden las prohibiciones y las normas de la vida cotidiana. Se procede así a una inversión simbólica de la realidad en la que en la que desempeña un papel esencial el uso de las máscaras y los disfraces. Se ha señalado repetidamente que el carnaval se relaciona con las fiestas paganas, que celebran el fin del invierno y el renacimiento de la vida. Pero lo cierto es que su origen en la Edad Media y no alcanzó verdadero auge antes del siglo XII. Querido público, damos pase a una breve pausa comercial. Regreso. Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro, o la forma en que una gallina pone un huevo, o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna. Niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de los psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor, si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y es infinitamente más grave. Entonces, la palabra carnaval procede del italiano carnevale y del antiguo carne levare, compuesto de carne y levare, que es referido a quitar, ¿no? Y por ser el ayuno de la cuaresma, se documenta en el castellano a finales del siglo XV. Pero se empleó raramente hasta mediados del siglo XVIII. En todo este tiempo, el término habitual para hacer referencia a este periodo y a la fiesta correspondiente fue carnestolendas, latín carnis, carne, y tolendus, de tolere, quitar, retirar. Paulatinamente fue perdiendo pujanza, puede que por la fama de algunos de los
de los carnavales italianos y muy especialmente de Venecia. Y ahora damos pase a una breve pausa comercial. Regreso. Cuando uno tiene un tóxico en lo más cercano, pareja, hijo, nuera, yerno, suegro, cuñado, hermano, alguien que te altera profundamente, te tienes que hacer una pregunta. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué ha pasado para que esta persona tenga la capacidad de desestabilizarme en cuestión de segundos? ¿Es porque me ha humillado? ¿Es porque siempre me saca de mi zona de confort? ¿Es porque no me quiere? ¿Es porque no está a la altura de las expectativas de lo que yo esperaría efectivamente de esta persona? Porque nadie es tóxico per se. Es de repente algo que pasa. Es porque es alguien que cuando tú estás delante dice exactamente lo que sabes que te va a hacer sufrir. Es porque es alguien que siempre te está juzgando, porque no te valora, porque te hace de menos. Cuando tenemos el diagnóstico hecho, y todos tenemos a alguien así en nuestras vidas, que notas que te pone piedras en el camino, la siguiente pregunta es: ¿qué efecto produce en mí? Es decir, ¿qué pasa en mí cuando estoy? ¿Me siento inseguro? ¿Me siento triste? ¿Me siento solo? ¿Me siento humillado? Entonces ya voy a mi emoción. Yo le estoy dando a esta persona el poder de inflamarme, de subirme el cortisol, de quitarme años de vida, de modificar mi microbiota, que son los microorganismos del intestino, que son la puerta de enfermedades autoinmunes. Es decir, si yo este cuñado tóxico no le gestiono bien, me quita años de vida. Hay una cosa que se llaman los telómeros, probablemente ni hayáis oído hablar de ello, pero os lo cito. Son los capuchones de los cromosomas que están dentro de nuestro núcleo y nuestros genes. Todos nosotros tenemos cromosomas, los hombres XX y las mujeres XY, y a medida que nos vamos envejeciendo, las células se dividen y los capuchones de esos cromosomas se hacen más pequeños. En el año 2009, la doctora Elizabeth Blackburn le dan el Premio Nobel de Medicina por descubrir que según la largura, lo que miden esos cromosomas, influye en cómo vas a envejecer y qué enfermedades puedes tener. O sea, es clave. Y la telomerasa, que ya descubre que hay una enzima, una sustancia que puede reparar el telómero y hacértelo más largo. Pero que el estrés, el trauma, el dolor, el sufrimiento, te acorta los telómeros. Tú vas, te piden los telómeros y te dicen: usted tiene 45 años, pero de telómeros tiene 63. Fatal. Fatal porque te estás envejeciendo. Bueno, pues ese cuñado tóxico al que no gestionas bien te está acortando tus telómeros. Entonces tú cuando ves a tu cuñado, la primera frase que tienes que decir es a tu interior es: no me vas a acortar los telómeros hoy. Yo no voy a permitir que tú me acortes el telómero. Y yo hablo del impermeable psicológico. Te pones un impermeable psicológico en el que tú haces que eso que llega te resbala. Te preparas interiormente, sabes que tú vas a proteger tus cromosomas y tus telómeros, llegas y eso que va llegando y dices: no, es que yo no puedo permitir el lujo de envejecer un año más mis telómeros por culpa de mi cuñado. Es que no puede ser. Y entonces te conviertes en dueño de tus relaciones. En vez de ser esclavo y ser sufridor de todas esas personas que te hacen sufrir, y todos tenemos la expareja, el padre de tus hijos que se fue con otra, que solo con pensar en él pues te sube el cortisol y te acorta un año de vida por el telómero. No lo podemos permitir. Cuanto más escaso sea lo que tú haces, más pasta vas a ganar. Y cuanto más normal sea lo que tú haces, menos pasta. Básicamente, porque esto es un problema de oferta y demanda. Es decir, si tú haces una cosa que sabe hacer todo el mundo, pues habrá mucha gente para elegir, por lo tanto tú cobrarás menos. ¿Por qué los de Fórmula 1 ganan tanta pasta? ¿Por qué los toreros ganan tanta pasta? ¿Por qué los jugadores de NBA ganan tanta pasta? Porque hay muy pocos. Entonces, si tú quieres hacer algo de mucho valor, y no hace falta que seas tan alto, tan valiente o tan rápido como estos tíos, pero ponte a leer. Yo siempre le digo a la gente, mira, solo un consejo. Si este podcast durara un minuto, me dices: oye, More, ¿qué es lo que más...? Lee, ya está. Lee, pero lee todos los días. Y lee cosas... está bien leer novela, pero yo leo ensayo. ¿Por qué? Porque me abre mucho la cabeza, porque me hace mucho más creativo, porque conecto puntos a toda velocidad, porque me hace pensar de una manera distinta, que esa es una de las claves. O sea, estamos jodiendo la educación. Entonces la gente no es crítica, no piensa. Y si tú tienes a un tío aborregado, pues ahora hay dilemas de estos políticos que yo flipo. Dicen o una cosa o la otra, y son dilemas falsos. Y eso es un dilema falso que además, eso es de libro. Es para estúpidos. Y todo el mundo como borregos pica. Todo el mundo. Imagínate que yo te digo:
O, chicos, o IRRA o la libertad. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Que no elegir a IRRA significa no ser libre? Pero tú haces dilemas en ese sentido y todo el mundo pica. Y eso es porque nadie estudia filosofía, nadie estudia lógica. Entonces es muy fácil engañar a la gente. La educación es absolutamente clave y para eso hay que leer. Pero claro, si tú tienes a gente atontada viendo cosas que no te aportan, además en absoluto, y sobre todo cuando tú estás todo el rato viendo películas de Netflix, viendo el Instagram, viendo el TikTok, ¿sabes?, que no te aporta nada, porque estás todo el rato viendo bailecitos y todo el rato viendo reels, y eso no te aporta intelectualmente, pues tú estás atontado, no piensas. Y luego hay otra cosa, y es que se está perdiendo mucho el valor de la atención, que eso me tiene absolutamente obsesionado. O sea, yo llevo como 6 meses leyendo libros sobre este tema, y si tú vas en el AVE, que vosotros veis mucho en el AVE, os daréis cuenta que la gente es incapaz de leer más de 5 minutos seguidos. Entonces... Bueno, y para terminar con la palabra carnaval, cae de madura la pregunta si es que esta palabra tiene un contenido literario, artístico, ¿no? Prácticamente está sobreentendido, ¿no? De que posee, digamos, todos atributos, incluso hasta poéticos. Y prueba de ello es que ahorita voy a mencionar algunas obras que aquí he encontrado en la computadora, donde voy a señalar a siete autores que la han usado, ¿no? La han usado con gran destreza. Por ejemplo, tenemos Carnaval de Manuel Puig, un autor argentino, conocido por El beso de la mujer araña. También escribió una obra titulada Carnaval, que explora las complejidades de las relaciones humanas durante el carnaval. También tenemos Carnival Evening de Linda Pastan. Este es un poema que reflexiona sobre el carnaval como una metáfora de la vida, explorando temas de la transitoriedad y celebración. Carnaval de Mario Andrade. Esta obra es una novela modernista brasileña que examina la vida en Sao Paulo durante el periodo del carnaval. Es una obra clave en la literatura brasileña del siglo XX. Carnaval y literatura en la Edad Moderna de Peter Burke. Este libro es más académico y explora las relaciones entre el carnaval y la literatura durante la Edad Moderna, analizando cómo estas festividades influyeron en la creación literaria. También tenemos Carnaval de Compton Maclean, publicada en 1912. Esta novela se desarrolla en una pequeña isla escocesa durante el carnaval y ofrece una mirada humorística a la vida de los habitantes locales. Y Carnaval de Isaac Diniz. Este relato corto forma parte de la colección de 7 cuentos góticos y presenta una historia atmosférica que involucra el carnaval y elementos sobrenaturales. Y para finalizar, Carnaval de Roma de Hernán Bloch. Esta novela trata sobre un joven vienés que viaja a Roma durante el carnaval y experimenta una serie de transformaciones personales y sociales. Así es, querido público. De esta manera hemos abordado la palabra carnaval. Sí. Ahora damos pase a una última pausa comercial. Regreso. Se pasó con la plutocracia, donde vamos a parar. ¿Por qué no inventamos una nueva? Y uno dijo, democracia, y cagamos. Cagamos porque es el día de hoy que todavía la gente no sabe qué quiere decir eso. La democracia es como la saliva, ¿viste? Todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe para qué sirve ni de dónde viene. Claro, lo que pasa es que si vamos al significado etimológico de la palabra, parecería como que demos quiere decir pueblo y cracia gobierno. Por lo tanto, quiere decir gobierno del pueblo, pero duerman tranquilos. El pueblo no gobernó en la puta vida, en ninguna época, en ninguna civilización. Siempre eligieron representantes que en el 80% de los casos terminaron por cagarlo. Además, el demos griego, el pueblo, era muy selecto, porque no cualquiera podía ser pueblo en Grecia. No. Usted
Uno se imagina las asambleas con el pueblo reunido de la plaza, tratando la ley y de pronto un croto levantaba la mano y decía, no me opongo, la puta que... No, no, no. Nada de eso. Para ser considerado pueblo en Grecia tenías que reunir muchos requisitos. A saber, no tenías que ser ni esclavo, ni artesano, ni plebeyo. Las mujeres no tenían voz ni voto, los chicos no contaban, y entonces ¿quién quedaba? 10 viejos oretes que manejaban los hilos igual que ahora. Y hoy en día hay tantas democracias como países, porque si vamos a ver es bastante relativa. El bastión de la democracia occidental, ¿cuál es? Estados Unidos y Norteamérica. Pero si te pones a pensar en la historia reciente de los Estados Unidos y Norteamérica, odiaban a los negros, no los dejaban subir a los mismos colectivos. Hace 20 años de todo eso, muy democráticos no eran. Lo que hicieron en Vietnam, la política exterior de Estados Unidos y Norteamérica, un carajo. Los soviéticos también dicen que son democráticos. Reuniones de repúblicas democráticas soviéticas tienen las pelotas. Mirá lo que hicieron en Checoslovaquia, lo que hicieron en Hungría, lo que hicieron en Polonia, lo que hicieron en Afganistán, la política interior y exterior, la que no está de acuerdo le lama el cerebro, lo cagan a patadas. Mirá qué democracia. Y sin embargo los dos dicen que son democráticos. O uno de los dos miente, o mienten los dos, o la democracia es una forma más de gobierno que cada gobierno la usa y la manipula de acuerdo a su conveniencia. Porque los griegos inventaron el complejo de Edipo, el complejo de Electra, la democracia, y como éramos poco, y mi abuela salió de noche, vinieron los romanos, y cuando vinieron los romanos terminaron de cagar toda la historia porque inventaron el derecho. El famoso derecho romano que todavía hoy es la base de la jurisprudencia occidental, porque gracias a él siguen viviendo todas las aves negras de todas las épocas del mundo. Gracias al derecho, porque hasta aquella época las leyes eran sencillas. Vos robabas una gallina, te cortaban los huevos, no había mucho de conversar. Después apareció el derecho con tanta sofisticación, que el apartado, que el inciso, que el habeas corpus, que depende de qué huevo, de qué gallina, de qué gallinero le haya robado, le corresponde. Finalmente terminaban cortándole los huevos al dueño del gallinero y el ladrón instalando un criadero con todos los huevos que había robado. Total, hasta que salía la sentencia, imagínate. Echa la ley, echa la trampa. Y lo primero que hacían la trampa de la ley, ¿quiénes eran? Los que la tenían que hacer cumplir. Desde los emperadores hasta el último edil, todos corruptos. Los emperadores romanos, por uno bueno que tuvieron 10 degenerados como Nerón, como Calígula. Calígula, ese emperador romano que puso de ministro a un caballo. Buah. Ese ejemplo ha cundido tanto en el siglo XX, pero tanto. Claro que Calígula fue bastante pudoroso porque puso un solo ministro de caballo. Hay otro gobernante que ha puesto caballerizas completas en los gabinetes. Todavía lo estamos pagando nosotros. Queridos amigos, querido público, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y quiero finalizar con una breve experiencia, mejor dicho, una conversación que yo tuve con una persona donde... Bueno, me gustaría no mencionar, ¿no? Pero no es una persona pública, no es una persona que tampoco esté muy interesado en, ¿no? En que sea mencionado, hasta donde yo sé, ¿no? Salvo que él más adelante me lo comunique. Pero estábamos conversando sobre la literatura, la filosofía, y me explicaba cómo hay personas que usan, digamos, doctrinas, usan filosofías, o sectas o religiones para hacer sus fechorías, para hacer sus maldades, ¿no? Por una forma de decirlo. Lo que pasa es que entre esta persona y yo hay una persona en común, y me decía, oye Enrico, mira, ve esta persona que se comporta así, 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 y usa la filosofía, usa la imagen, ¿no? Vaishnava, védica, para realizar, ¿no? Realizar esas intenciones que tiene, y de esta manera se disfraza, de esta manera engaña, tima, etcétera, ¿no? Y claro, uno se pone a reflexionar, y pues gente así no solamente está en tal o cual doctrina, ¿no? Sino vas a encontrarte con gente con esas características en todas las religiones, todas las sectas. Entonces, si Bhaktivedanta Swami Prabhupada viera esta clase de escenarios de cómo gente usa la doctrina, usa el pensamiento para incurrir de las formas adversas a los principios básicos,
¿no? ¿Qué sentimiento pudiera expresar, ¿no? Entonces, con esos puntos suspensivos se quedó su exposición y yo en esos momentos tampoco no sabía bien, ¿no? Cuál sería el destino de estas ideas. Y fue ahí donde yo me puse a revisar el libro El Bhagavad Gita y encontré en la página 231 lo siguiente. Yo creo que es preciso para aquellas cosas que cosas que se han formulado. En el texto 14, sobre el capítulo 4, el conocimiento trascendental, dice lo siguiente: no hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Significado: así como en el mundo material hay leyes constitucionales que estipulan que el rey nunca hace nada malo, o que el rey no está sujeto a las leyes del Estado, de modo similar el Señor, aunque es el creador de este mundo material, no es afectado por las actividades del mismo. Él crea y permanece apartado de la creación, mientras que las entidades vivientes se enredan en los resultados fruitivos de las actividades materiales, debido a su propensión a enseñorearse de los recursos materiales. El propietario de un establecimiento no es responsable de las actividades buenas y malas de los trabajadores, sino que los mismos trabajadores son responsables de ellas. Las entidades vivientes están dedicadas a sus respectivas actividades de complacencia de los sentidos, y esas actividades no las ordena el Señor. Para progresar en la complacencia de los sentidos, las entidades vivientes se dedican al trabajo de este mundo y aspiran a una felicidad celestial después de la muerte. El Señor, siendo completo en sí mismo, no siente atracción por la muerte, por la supuesta felicidad celestial. Los semidioses del cielo son sus dedicados sirvientes. El propietario nunca desea la felicidad de grado inferior que los trabajadores desean. Él está apartado de las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca la vegetación. El Smriti védico confirma este hecho de la siguiente manera: en las creaciones materiales, el Señor es únicamente la causa suprema. La causa inmediata es la naturaleza material, mediante la cual la manifestación cósmica se hace visible. Los seres creados son de muchas variedades, tales como los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores, y todos ellos están sujetos a las reacciones de sus pasadas actividades, buenas o malas. El Señor solo les da la felicidad adecuadas para esas actividades y las regulaciones de las modalidades de la naturaleza. Pero Él nunca es responsable de sus actividades pasadas y presentes. En el Vedanta Sutra 2.1.34 se confirma que el Señor nunca se vuelve parcial por ninguna entidad viviente. Vaisanya Nairje Na Saprekda, la entidad viviente es responsable de sus propios actos. El Señor únicamente le brinda facilidades por medio de la naturaleza material, la energía externa. Todo aquel que esté plenamente versado en todas las complejidades de esta ley de karma o de las actividades fruitivas no queda afectado por los resultados de sus actividades. En otras palabras,
La persona que entiende esta naturaleza trascendental del Señor es una persona experimentada en lo referente al proceso de conciencia de Krishna, y en consecuencia nunca está supeditada a las leyes del karma. Aquel que no conoce la naturaleza trascendental del Señor y que cree que las actividades del Señor apuntan a los resultados fruitivos, como en el caso de las actividades de las entidades vivientes ordinarias, se enreda indudablemente en las reacciones fruitivas. Pero aquel que conoce la verdad suprema es un alma liberada y que está fija en el estado de conciencia de Krishna. Yo creo que con este texto está bastante claro la respuesta para aquella formulación en la cual se proponen, ¿no? Se ponen ejemplos de personas que se disfrazan, personas que usan doctrinas para acechar, o para hacer daño a sus semejantes, ¿no? Entonces, sobre los maestros espirituales, los guías, ¿no? Directamente ni indirectamente son responsables, ¿no? Ellos cumplen su misión y bueno, ¿no? Acá dice como las funciones que hace la lluvia, ¿no? La lluvia hace su función y crecen las plantas que tengan que crecer, ¿no? ¿No? Sin distinción alguna. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, las lluvias no son responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca la vegetación, ¿no? Ahí está, ya lo dijo prácticamente todo, ¿no? Querido público, con esto finalizo el presente episodio. Nos vemos pronto.